Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que promete tocarnos el corazón, una historia que lleva por título Mert Afra Amor a Distancia o El Destino su historia revive. Si alguna vez te has preguntado sobre esas conexiones que parecen desafiar las barreras, esas que nacen del alma y se fortalecen a pesar de los kilómetros, este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de esos que nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, encuentra su propio camino. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante narrativa, les recuerdo, si aún no lo han hecho, a darle ese botón de suscribir para que no se pierdan ninguna de nuestras historias y a activar la campanita para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desentrañar los hilos de la vida de Mert y Afra, dos almas cuyas trayectorias se cruzan de una manera que el destino parece haber orquestado con maestría. El título mismo nos advierte de un amor que lucha contra la distancia, y quizás, solo quizás, de cómo el destino interviene para que esa historia, que podría haberse desvanecido, reviva con fuerza. Imaginen esto, dos personas separadas por geografía, por circunstancias, pero unidas por un hilo invisible, una atracción que trasciende lo físico, un entendimiento mutuo que se fortalece en la espera. ¿Cómo florece un amor así? ¿Qué pruebas deben enfrentar? Y lo más intrigante, ¿cómo el destino se manifiesta para avivar esas llamas? Nuestra historia comienza, como muchas grandes historias, con un encuentro. No sabemos exactamente dónde ni cómo Mert y Afra se conocieron, pero podemos imaginarlo. Quizás fue un cruce de miradas fugaces en un aeropuerto, una coincidencia en una ciudad extranjera, o tal vez incluso a través de las pantallas, en este mundo cada vez más interconectado donde las relaciones pueden comenzar con un simple clic. Lo crucial es que hubo una chispa, algo que hizo que sus caminos, hasta ese momento paralelos, se entrelazaran de forma irremediable. Y esa chispa, cuando la distancia se interpone, se convierte en una prueba de fuego. La distancia, ese enemigo silencioso de muchos amores, se presenta como el primer gran obstáculo para Mert y Afra. No es solo la ausencia física, es la falta de los pequeños detalles cotidianos, el abrazo inesperado, la mano que acaricia el rostro, la risa compartida al final del día. Es la necesidad de comunicarse a través de llamadas telefónicas que se vuelven fugaces, mensajes de texto que intentan capturar la calidez de una presencia, y videollamadas que, si bien nos acercan, siempre dejan ese vacío, esa sensación de que algo fundamental se pierde en la transmisión digital. ¿Cómo mantener viva la pasión, la confianza, cuando no puedes ver a la otra persona, sentir su energía, saber qué está pasando en su mundo más allá de lo que te cuenta? Mert y Afra, sin embargo, parecen estar hechos de un material diferente. Su amor a distancia no se marchita, sino que parece nutrirse de la espera. Cada conversación se vuelve más preciada, cada encuentro planeado con una anticipación que solo aumenta el valor del momento. Quizás aprenden a comunicarse de maneras más profundas, a expresarse con palabras que pintan imágenes vívidas en la mente del otro, a compartir sus miedos y esperanzas con una vulnerabilidad que solo la confianza mutua puede inspirar. La ausencia paradójicamente puede agudizar los sentidos, hacer que cada detalle del ser amado sea más vívido cuando finalmente se vuelven a ver. Pero la vida rara vez es un camino de rosas, y para Mert y Afra, las pruebas de la distancia se combinan con los desafíos inherentes a sus propias vidas. Quizás ambos están persiguiendo carreras ambiciosas, o enfrentando situaciones familiares complicadas, o simplemente navegando por las inevitables incertidumbres de la juventud. Cada uno tiene su propio mundo, sus propias responsabilidades, y equilibrar todo esto con una relación que requiere un esfuerzo constante es una tarea titánica. Hay momentos de duda, de frustración, de preguntarse si vale la pena tanto sacrificio. Momentos en los que la distancia parece insuperable y la tentación de rendirse se cierne amenazante. Y es aquí donde entra en juego la idea del destino. ¿Es pura casualidad que dos personas como Mert y Afra se encuentren? ¿Es simplemente la fuerza de su amor lo que los mantiene unidos? ¿O hay algo más, una fuerza mayor que, al ver la pureza de su conexión, decide intervenir para darles una mano, para abrirles puertas, para crear oportunidades que los acerquen? Pensemos en esos giros inesperados de la vida, una oportunidad de trabajo que de repente se presenta en la misma ciudad, un viaje que se cancela y los obliga a posponer, pero que luego resulta en un encuentro fortuito en otro lugar. Son esas pequeñas coincidencias que, al mirarlas retrospectivamente, parecen guiones del destino.
La historia de Mert y Afra revive como sugiere el título cuando estas fuerzas, tanto internas como externas, comienzan a trabajar a su favor. Quizás deciden dar un paso adelante, tomar una decisión valiente que implica un cambio significativo en sus vidas para poder estar juntos. Podría ser uno de ellos renunciando a un sueño para seguir al otro, o ambos encontrando una manera de construir un futuro compartido, un puente entre sus mundos. Este renacimiento no es un evento mágico, sino el resultado de la perseverancia, de la fe inquebrantable en su amor, y sí, quizás, de un empujoncito de ese misterioso hilo del destino. Imaginen la emoción de esos reencuentros. Después de meses o incluso años de separación, el momento en que finalmente se abrazan, el tiempo se detiene. Todas las dificultades, todas las dudas, se disuelven en ese instante. Y es en estos momentos de cercanía física donde su amor se fortalece, donde las bases de su relación se solidifican aún más. Aprenden a valorar la presencia del otro de una manera que aquellos que nunca han experimentado la distancia quizás no puedan comprender completamente. Cada día juntos se convierte en un tesoro, cada momento compartido se vive con una intensidad renovada. El amor a distancia no es para los débiles de corazón, requiere una comunicación excepcional, una paciencia infinita, y una confianza a prueba de balas. Mert y Afra demuestran que es posible, que cuando dos personas están verdaderamente comprometidas, y cuando el destino parece sonreírles, las barreras pueden ser superadas. Su historia se convierte en un testimonio de que el amor verdadero no conoce fronteras, ni geográficas ni temporales. Es una fuerza que cuando se alimenta y se protege, puede florecer en las circunstancias más adversas. Y así la historia de Mert y Afra, marcada por la distancia, es una que renace no como un fuego que se apaga y se intenta reavivar, sino como un río que al encontrar un obstáculo, busca un nuevo camino, más fuerte y más profundo. Su experiencia nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, un compromiso activo que requiere esfuerzo y dedicación. Nos muestra que incluso cuando la vida nos separa de quienes amamos, si la conexión es genuina, siempre hay una manera de mantener viva esa llama, de esperar el momento en que el destino nos permita reunirlos de nuevo, más unidos que nunca. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Mert y Afra, un amor que desafió la distancia y con la ayuda del destino y su propia fortaleza, logró renacer y prosperar. Hemos visto cómo la separación pone a prueba la confianza y la comunicación, y cómo, cuando hay amor verdadero, estas dificultades pueden ser superadas. Y hemos reflexionado sobre el papel, a veces sutil y otras veces evidente, que el destino juega en nuestras vidas, abriendo caminos y creando oportunidades para que el amor encuentre su camino. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes hoy. Espero que les haya inspirado y conmovido tanto como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar de amor a distancia? ¿Creen en el destino y cómo influye en nuestras relaciones? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.